gobierno cambia, con lo que vemos hacer en el otro hermano, en la otra hermana, en la otra iglesia, en el otro ministerio, y sacamos nuestras propias conclusiones y pensamos que nuestro proceder es el correcto. La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo es tan eminente. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo voy a escuchar a Dios si no busco el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a oír la trompeta cuando sea sonada? ¿Cómo me voy a dar cuenta de los eventos del porvenir? ¿En qué tiempo estoy viviendo en este momento? ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? ¿Estoy preparado realmente para irme con Jesucristo? Vengo a la iglesia, pero no escucho a Dios en mi vida. Vengo a la iglesia y el Espíritu Santo no me ministra. Vengo a la iglesia y levanto mis manos, pero necesito ser lleno del Espíritu Santo. Conocemos tantas cosas. Los programas de la televisión, los programas del gobierno, los programas de la escuela, organizamos nuestra vida, tenemos un sketch, tenemos un horario, tenemos un tiempo. Y el tiempo de Dios, la voluntad de Dios, el llenarme de la presencia de Dios. Hay varias cosas que debemos por lo menos considerar esta noche. Si queremos tener una verdadera experiencia, una verdadera transformación con Dios, el texto que hemos tomado es la conclusión de una serie de cosas que nos debemos de hacer o preguntar. ¿Queremos tener un nivel aceptable delante de Dios? Hay una avalancha de pornografía que nos ataca constantemente. Los muchachos se ven atraídos por esa clase de pecado que contamina su mente y los hace duros frente al mover del Espíritu Santo. Necesitamos un compromiso, hermanos, más sincero delante de Dios, para que nuestra mente sea despejada de esa situación. Ustedes deben de portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera se debería de hablar de inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza. Pero todas esas cosas ocurren y mucho más porque el Espíritu Santo no mora, no se ha depositado. Porque sí creo en Dios, pastor, y amo a Dios, pero el Espíritu Santo no mora. El Espíritu Santo crea en mí un deseo ferviente de buscar a Dios, de santificar mi vida, de hacer la voluntad de Dios en mi vida. Dejarle a Dios que por su Santo Espíritu ministre mi corazón y mi mente. A veces nosotros decimos ser cristianos, pero en realidad en el fondo no lo somos. Somos creyentes que leen la palabra, que aceptaron a Jesucristo y en un momento determinado de su vida se arrepintieron y pasaron a un altar y lloraron y sacaron un pañuelo y se bautizaron, pero no pasó más de eso. Y al transcurrir el tiempo y los años, esa vida espiritual se ha vuelto monótona, donde no hay nada que desarrollar o desarrollarse, donde no hay una búsqueda profunda de Dios, donde no soy sincero realmente con Dios porque no le busco, porque me ganó el cansancio, me ganó la pereza, me ganó el desánimo, me ganó la crítica, me ganó la murmuración, me ganó el señalamiento y me desenfoqué de lo que Dios me llamó a hacer. Dios me llamó al arrepentimiento.
Dios me llamó a la conversión. Dios me llamó a la adoración. Dios me llamó a que pusiera la mirada en Él y solamente en Él. Dios me llamó a que le diera honra, gloria y alabanza. Dios me llamó a que exaltara su nombre. Dios me llamó a que anunciara su nombre. Dios me llamó a exaltarle a Él. La avaricia es otra cosa que debemos desechar. Para que Dios mueva su poder medio nuestro o en medio nuestro. La avaricia es el deseo desmesurado de tener más. No importa si hay que mentir, engañar o ser injustos. Es cuando se pone el deseo humano por encima del propósito de Dios. Los deseos carnales, los deseos de la mente, el querer hacer una cantidad de cosas que humanamente traen una satisfacción a la carne, pero una deshonra al espíritu. Donde Dios hace 50 años atrás, 60 años atrás, ocupaba el primer lugar en una familia cristiana. El centro de la sala de una casa no era un televisor de 74 pulgadas. Era una mesa donde había una Biblia y donde la familia se reunía. No importa, desde el más pequeño hasta el más grande, se tomaban de las manos y hacían oración. Donde tenían un tiempo de comunión y papá o mamá o el hermano mayor hablaban de un salmo y cada uno tenía la oportunidad de expresarse y de analizar lo que habían leído y de orar. Pero hoy en el centro de nuestras casas lo que hay es un televisor muy grande, un computador y varios celulares, donde la vida es tan agitada que el tiempo para Dios es muy corto. Y que cuando venimos a la iglesia estamos mirando a qué hora se acaba el culto. Y entonces el Espíritu Santo no puede hacer mucho en nuestra vida. Y entonces Pablo dice aquí, no os embriaguéis con vino donde hay disolución. Yo sé que usted no toma, pero nos embriagamos de las cosas que el mundo nos ofrece. Porque el mundo sí ofrece. Ofrece dinero, ofrece trabajo, ofrece negocio, ofrece una cantidad de cosas que te embriagan tu alma. Y que esa búsqueda que había de Dios se va opacando. Porque lo que el mundo ofrece pareciera que es mejor que lo que Dios da. El mundo ofrece cosas que se van a quedar con el mundo. Pero Dios ofrece cosas que te las vas a llevar contigo a la eternidad. Y el Espíritu Santo es una de ellas. ¿Podemos ser cristianos sin Espíritu Santo? Sí. Lo que no sabemos es ¿cuánto tiempo vamos a durar como cristianos sin Espíritu Santo? Porque no puedes vencer la tentación sin el Espíritu Santo. No puedes vencer el pecado sin el Espíritu Santo. No puedes vencer el desánimo sin el Espíritu Santo. No puedes vencer las pruebas sin el Espíritu Santo. Y la gente hoy en día está embriagada de cosas que no edifican su alma. Y cuentan, y hacen, y dicen, pero nada de eso los ayuda para la salvación.
Miramos que la gente el domingo dicen, es el único día que yo tengo para mi familia. Y yo me pregunto, ¿y los otros 6 días pasa fuera de su casa? El domingo es el único día que tengo para hacer mis cosas personales. Y podemos enumerar una cantidad de cosas que la gente dice, que el domingo no puede venir a la iglesia. Y entonces los días van pasando y mi espiritualidad va menguando. Y en vez de hacerme fuerte, soy más débil. Y el enemigo está logrando el objetivo, el propósito. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Cuando tú eres una persona que venir a la iglesia no es una prioridad, estás en un peligro. Cuando para ti Dios no es la prioridad, estás en un peligro. Hay otras cosas que son más importantes, dice la gente, que Dios. ¿Quién va a cortar la yarda en mi casa? ¿Quién va a limpiar mi casa? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Entonces, eso me indica a mí que eso es más importante que Dios. Que el trabajo, que esto. Eso es más importante que Dios. Y no me voy dando cuenta que mi vida espiritual, en vez de crecer, va hacia abajo. Que en vez de activar los dones, no están. Y que el amor que tenía a Dios desde el principio, me doy cuenta que no lo tengo. Que aquel deseo con el cual yo empecé a venir a la iglesia o asistía a la iglesia, no me perdía ni un culto, estaba en todos los servicios, llegaba temprano, estaba dispuesto a hacer lo que me dijeran que debería de hacer. No estaba mirando con binoculares pentecostales a ver quién se equivocaba o quién decía algo inequívoco o quién cometía un error. No, mis ojos eran los ojos de Cristo, miraba con la misericordia de Cristo, amaba con el amor de Jesucristo, alababa con el Espíritu que Dios había puesto en mí, y todo lo que yo miraba era a Dios. Pero ese amor se fue apagando. Esa desilusión o esa ilusión se fue desilusionando. Y lo que va quedando es solamente conocimiento. Y hubo un tiempo que hubo fuego, pero ahora solo cenizas. Pero si el pabilo humeare, puede volver a tomar fuego nuevamente. ¿Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Definitivamente que sí. No solamente el líder de la alabanza, el pastor o el ministerio, no, todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos buscar a Dios en espíritu y en verdad, definitivamente que sí. Y necesitamos empezar a hacer una lista. ¿Cuáles son mis prioridades? Y si en esas prioridades está Dios, ¿dónde está Dios en nuestra vida? ¿Está en el número 1, en el número 2, en el número 3, 4, 5, 6? ¿En qué número está Dios? ¿Realmente Dios ocupa el primer lugar? ¿Realmente estoy dispuesto a que Dios me hable, a que Dios me ministre? ¿Realmente quiero ser lleno del Espíritu Santo? ¿Realmente quiero la vida eterna? A veces nuestras acciones nos dan a entender que no queremos la vida eterna. Queremos a Dios, pero no la vida eterna. Amo la vida que vivo, lo que tengo, lo que puedo hacer.
pero no la vida eterna. Para heredar la vida eterna, hermano, hay ciertas cosas que hay que hacer. Y para recibir el Espíritu Santo aún más. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? Qué importante es recibir el Espíritu Santo. Él es la guía, es la fortaleza, es el consejero, es el consolador, es el que reenargulle, es el que edifica, es el que enseña. Es el único que nos puede ayudar en un mundo tan conflictivo, donde cada día hay más y más pecado. Hermano, hace 25 años atrás, 20 años atrás, en Texas no se podía jugar lotería. Estaba prohibido. No se podía jugar lotería. Pero insistieron tanto, que ya se juega lotería. Después pusieron las carreras de perros. Después pusieron el hipódromo. ¿Y saben lo que van a terminar poniendo? Son los casinos. ¿Y saben lo que va a traer eso a esta ciudad? Más crimen, más droga, más prostitución, más homicidio de los que hay hoy en día. Y nosotros lo miramos como algo normal, pero no lo es. No nos damos cuenta que el mundo está cambiando, que todo se va encaminando hacia el anticristo. El chip en las tarjetas de crédito, el experimento de las vacunas, el uso del internet, todo va encaminado hacia lo que ha de manifestarse. ¿Y quién es el que nos va a ayudar? ¿Quién es el que nos va a advertir? ¿Quién es el que nos va a dar la voz de alerta? Es el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no está sobre mí, porque mis prioridades son otras, y yo pienso que lo que tengo que hacer es más importante que Dios, entonces Dios no puede hacer nada contra eso. A veces nosotros pensamos que buscar a Dios es un fastidio. Qué pereza, dicen algunos, ir a la iglesia. ¿Por qué tengo que ir tanto al culto? Dicen otros. Yo creo que con una vez que vaya al culto es suficiente. Bueno, con una vez que respire también es suficiente. Usted no trabaja 5 días para cobrar 1. Usted trabaja 5 días para cobrar 5 días. Y digo yo en esta tarde, ¿acaso Dios no es digno de suprema alabanza y adoración, de venir yo a alabar y a exaltar y bendecir y glorificar el nombre de Jesucristo? El lenguaje que se usa muchas veces hace daño. Es posible que un alto porcentaje de nuestro lenguaje sea para hablar tonterías, vulgaridades. Y la Biblia dice que eso no conviene. Y después de mirar estos versículos viene una palabra de exhortación que debemos atender. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. No creo que Dios nos esté diciendo que estamos muertos, pero sí estamos muertos sin Jesucristo.
Pero lo que Dios nos da es una voz de alarma, de alerta, que se tiene que traducir en un cambio de actitud y de mentalidad. Debemos procurar algo grande de parte de Dios. Llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Y es tan fácil. No es complicado. ¿Qué fue lo que en una oportunidad Jesucristo le pidió al pueblo? Hijo mío, dame tu corazón. Literalmente sacarlo y ponerlo en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí está. Es todo lo que tengo. Tómalo. ¿Y qué cree que va a hacer Dios? Lo va a recibir como algo muy preciado. Pero no se va a quedar con él como muchos de nosotros solamente pedimos de Dios que nos bendiga para quedarnos con la bendición, sino que va a recibir ese corazón y a cambio te va a dar un nuevo corazón. Un corazón que va a estar limpio, que va a estar sano, que va a estar gozoso de que Dios lo haya tocado. El Espíritu Santo es tan fácil de recibir. Es solamente estar dispuesto a dejar que Dios ministre mi vida. Y después de recibirlo, dejar que el mismo Espíritu siga dirigiendo mi vida. Ese es el problema de muchos que sí quieren el cielo, pero no la instrucción. La mayoría de nosotros cuando compramos algo para armar, miramos los dibujos, pero no la instrucción. Y agarramos el desarmador y la pinza y el destornillador y empezamos a mirar el dibujo sin leer la instrucción. Y entonces uno dice, a mí me parece que es así. Y cuando terminas de armar la pieza, no solamente te sobran partes, sino que quedó mal armada. Y entonces miran la caja y dice, pero la caja está así. Sí, la caja está bien armado. Primero lo armaron y después le tomaron la foto. Entonces, por no leer la instrucción y no fijarme en esas letras pequeñas, donde la arandela más pequeña iba primero y la más grande iba después, pero yo coloqué la más grande y la más pequeña después, y el tornillo de screw o el fly iba en una esquina y el otro de otra, y yo lo coloqué al revés, entonces no me quedó. Y entonces uno dice, esto no sirve, esto está mal. Y nosotros pensamos que Dios no nos sirve, que Dios está mal. Queremos el cielo, pero no la instrucción. Queremos la gloria, pero no queremos pagar el precio. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos bendecir a Dios. El tiempo es un problema en este país. Para Dios no hay tanto tiempo como para el trabajo. ¿Se comparan 8 horas de trabajo con 2 horas de culto? ¿Se comparan 40 horas semanales de trabajo con 8 horas de servicio? No tiene comparación. El trabajo es importante. Pastor, si yo no trabajo, no como. Pero si tampoco respiro, no vivo. Y entonces empezamos a analizar nuestra vida y vemos que todo lo que nosotros pensamos sí es importante. Y Dios sigue estando ahí.
Bendito sea Dios, yo dejé ese problema ya hace 25 años y me decidí solamente a seguir a Dios. Y hasta aquí Él me ha ayudado. Hasta aquí Él me ha ayudado. Nosotros a veces decimos, yo quiero que Dios me llene, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me ministre. Y dice, hijo, yo estoy ahí, pero necesito tiempo. Necesito que me dediques tiempo. Necesito que me busques. Necesito que me adores. Necesito que te humilles. Eso es algo bien tremendo hoy en día. No nos queremos humillar delante de Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos obedecer a Dios. Obedecemos al Dios que hay dentro de nosotros, que no es el Dios verdadero. Y nosotros pensamos que estamos bien y no lo estamos. Y entonces eso hace como una pared para que el Espíritu Santo no se derrame. Hablé con mi esposa hace un rato. Ella no se siente bien. Y Dios sabe que yo la he tenido en el pensamiento y he estado orando por ella durante todo el día. Pero no le había hablado porque ustedes saben que estuvimos todo el día en el santuario. Pero mi pensamiento está. Y entonces cuando le hablo me dice con una voz cálida, dice, ¿por qué no me hablaste? Estaba ocupado, pero estoy orando por ti. Es verdad que no había hablado, pero Dios sabe que está en mi pensamiento. Dios te tiene en sus pensamientos, o nos tiene en sus pensamientos. Dios nos quiere dar salvación y vida eterna. Dios tiene un lugar preparado para ti en el cielo. Pero es necesario buscar al Espíritu Santo. Es necesario llenarse del Espíritu Santo. Es necesario clamar por esa presencia. Quizá la perdiste. A muchos de nosotros nos cuesta reconocer que hemos contristado al Espíritu Santo con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros desplantes a Dios. Yo he dejado muchas veces a Dios esperándome. Y me he ido a dormir diciéndole, Señor, mañana. Y llega el alba y no cumplo. Y Dios con amor me vuelve a hablar y me dice, hijo, aquí estoy, esperándote. Y de la misma manera es Dios con cada uno de nosotros. Él está esperando de que le busquemos, de que le clamemos, de que nos postremos, de que lo honremos, de que pidamos su presencia en nuestra vida, de que nos llene de su Santo Espíritu. Entonces la invitación de Dios es hacer una reflexión seria. Lo que somos. ¿Soy sabio o soy necio? ¿Qué tan inteligente soy para manejar mi vida? Es posible que muchas de las cosas que hacemos solo nos causen problemas y dificultades. Las personas se afanan haciendo tantas cosas. Si de la misma manera se afanaran por Dios, sería diferente. ¿Estoy aprovechando bien el tiempo? ¿O estoy malgastando mi vida en cosas
de poco valor. Y lo único que produzco son peleas, mal modo de vivir y respeto a los demás. Hermano, por experiencias, cuando las personas se apartan de Dios, no terminan bien, en ningún aspecto. Cuando dejamos de buscar a Dios individualmente o como familia, terminan las consecuencias cobrándolas. La búsqueda de Dios produce un gozo eterno, una llenura del Espíritu Santo, una plenitud de la gracia. Mi vida, mi alma se regocija, dijo David. Pero el apartarme, el alejarme, el menospreciar la palabra de Dios, el menospreciar su iglesia, el menospreciar su mensaje, eso termina destruyendo mi vida espiritual. Y aquel que estaba inscrito en el libro de la vida ya no está. Y aquel que le iban a poner la corona de vida ya no se la van a colocar. Porque sus prioridades fueron otras. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y el Señor nos dice que no actuemos como el borracho que cree que hace bien y resulta que no cree. Y cree que es muy listo, pero está limitado. Que piensa que la gente lo admira y lo único que despierta es lástima. A cambio de eso, seamos llenos del Espíritu Santo. Y es tan fácil. Pidiendo perdón, arrepintiéndome de mi actitud, de mi comportamiento, diciéndole a Dios que tenga misericordia de mí y que me ayude a hacer su voluntad. Cada día que pasa sin el Espíritu Santo es un día que pierdo de la presencia de Dios. Pierdo la dirección, pierdo la instrucción. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Cómo vas a dirigir tu hogar, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu negocio? Con sabiduría humana. La sabiduría humana te ayuda, pero la sabiduría divina es aún mayor. El Espíritu Santo todo lo escudriña, el Espíritu Santo todo lo sabe, el Espíritu Santo todo lo puede. Y eso es lo que le quiere dar Dios a la iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué no lo tienes? ¿Por qué no lo has recibido? ¿O por qué si lo has recibido ya no está ahí? ¿Cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? ¿Te ha hablado Dios alguna vez a tu vida? ¿Has oído la voz de Dios en tu vida? Que sabes que Dios es el que te está hablando, no tú, Dios. Deja que Dios te ministre. Pídele a Dios escuchar su voz. Dile al Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, si el día de Pentecostés es real, yo lo quiero experimentar. Y si haces una oración sincera, con un corazón sincero, en un verdadero arrepentimiento, entonces Él se va a presentar. Y tu vida va a ser transformada.
Y tu mente va a ser cambiada, tu corazón va a ser limpiado y ya no volverás a ser la misma persona. Hermano, caminar sin el Espíritu Santo es como tener un Ferrari, pero no tener gasolina. Sí, conozco de Dios, sí, tengo una Biblia, sí, voy a la iglesia, sí, estoy bautizado, sí, tengo tantos años de ser cristiano, pero sin Espíritu Santo. Un Ferrari sin gasolina. Cuando Dios dice que el que pide recibe. Si pide a Dios que lo llene con su Santo Espíritu, Él se lo va a dar. Y no solamente se lo va a dar hoy, se lo va a dar todos los días de su vida. Pero no lo constricte, no lo confronte, no crea que usted sabe más que Dios. O que su razonamiento, su raciocinio humano le puede ganar al Dios de los cielos. No hay ningún argumento humano que le pueda ganar a Dios. Yo le puedo decir a Dios muchas cosas que no me gustan del ser humano, de la iglesia, del gobierno, de la educación, de mi vecino, de la economía. Yo le puedo decir a Dios todo eso. Y Dios nos va a decir, no es eso lo que yo quiero hablar. Lo que yo quiero hablarte a ti es lo que hay dentro de tu corazón. Y lo que yo he mirado a través del tiempo que necesitas cambiar. Que necesitas entregarme para que yo me glorifique en tu vida. Vivir sin el Espíritu Santo en este tiempo es muy peligroso. Una familia, un hogar sin Espíritu Santo es triste, es peligroso. Porque el enemigo es muy astuto. Y como gacela se mete y empieza a hacer su trabajo. Pero cuando el Espíritu Santo está morando y el Espíritu Santo está cubriendo y el Espíritu Santo está ministrando, entonces Pablo dice, hay al momento algo que detiene la manifestación del anticristo. Y son dos cosas. Son dos cosas que detienen la manifestación del anticristo en este momento. Uno es la iglesia. La iglesia de Jesucristo que terrenalmente todavía está en la tierra. Y la otra es el Espíritu Santo. Cuando la iglesia sea arrebatada y la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten primero y los que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Entonces la iglesia físicamente ya no va a estar y el Espíritu Santo se fue con la iglesia. Entonces ya no va a haber nada que detenga al anticristo. ¿Qué puede detener a Satanás y los demonios y el pecado y la tentación si el Espíritu Santo no vive en mí? Por eso vemos muchos hermanos hoy en día caídos en las filas, salidos de las filas, porque descuidaron su vida espiritual.
y prestaron palabras a las fábulas de hombre y a lo que la gente hace y no escucharon la voz de Dios que les está diciendo: sigue, sigue, busca, clama, adora, exalta, santifícate. Eso es lo que Dios dice del cielo. Que el que le busca lo halla. Que el que lo busca con un corazón sincero lo halla. Que el que clama sinceramente la presencia de Dios en su vida va a venir. Pero Dios no quiere hacernos la visita que nosotros hacemos a la iglesia. Con 2 horas de culto nos sentimos satisfechos. Dios no está satisfecho con 2 horas de culto en tu vida. O 4, o 6, o 8. Dios quiere vivir todos los días de tu vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Él quiere vivir en tu vida. Cuando experimentes eso, cuando experimentes la presencia de Dios en tu vida, cuando experimentes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, entonces no vas a querer otra cosa que no sea Espíritu Santo. Ese es un vino que no lo consigues en ningún lugar. Ese solamente lo da Él. Pero debe de buscarle, debe de clamarle, debe de anhelarlo, debe de pedirlo. Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Lávame en tu sangre. Límpiame de mi maldad. Hágase tu voluntad y no la mía. Y entonces empieza Dios como a quebrar y romper cadenas que no se ven pero que están. Y los cerrojos empiezan a abrir y los eslabones empiezan a reventar. Y en un momento algo se abre, algo viene. Y entonces de tu interior empiezan a correr ríos de agua viva que no puedes discernir, que no puedes explicar, pero ese río empieza a fluir de tu interior como una fuente que desciende de un lugar muy alto y viene con tanta fuerza que es incontrolable de parar. Y ya no puedes estar sentado y ya no puedes estar parado, porque hay algo que está moviéndose dentro de ti, que te hace levantar las manos, que te hace decir gloria a Dios y aleluya, que te hace decir que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos, y que empiezas a alabar y a exaltar y a bendecir el nombre de Jesucristo, no importando lo que estés diciendo o quién te esté viendo, no importando si estás pasando o no estás pasando vergüenza. Es un río que no puede parar, y el río, cuando empieza a descender y hay algo que está obstaculizando, va a buscar su cauce, y Dios quiere derramar su Espíritu Santo en tu vida. ¿Realmente lo quieres? Que Dios corra dentro de ti, que Dios fluya dentro de ti. Créame, hermano, vivir con el Espíritu Santo es la mejor experiencia que tendrá en su vida. No un día, no 2, siempre. Yo antes pensaba como usted. Recibí el Espíritu Santo y fue un gozo tremendo. Y 3 días duré con la punta de la lengua dormida.
Y el pastor me pasó a testificar y hablé 2 palabras en español y el resto hablé en lenguas. Pero después Dios me fue enseñando con el tiempo y con los años que no era solamente para una ocasión, sino que es permanente, que Él vive dentro de nosotros y que Él está ahí para cuando yo lo necesite. Es solamente que abra mi boca y Él empieza a fluir. Él quiere vivir dentro tuyo. Él no quiere estar a tu lado sentado, no, quiere estar dentro. Quiere morar adentro. Porque si Él mora dentro nuestro, entonces empieza a haber una cobertura sobrenatural. Y cuando vengan a tu vida las tentaciones y los problemas y las situaciones, como el Espíritu Santo mora dentro de ti, Él dice: tranquilo, hijo, tranquilo, hija, yo estoy contigo. Es tan simple de entender. Los discípulos estaban en una barca y el viento empezó a azotar. Y Jesús estaba dormido. ¿Quién cree que levantó esa tempestad? El Señor. Los discípulos no sabían qué hacer. Pensaron que iban a naufragar. Eran pescadores, pero tuvieron miedo. Entonces, sacudiendo a Jesús violentamente, le dijeron: despiértate, despiértate. Y así debemos de hacer para que el Espíritu Santo venga. Despierte al Señor en su vida. Llénese de la presencia de Dios. Clame por el Espíritu Santo. Y entonces cuando lo despiertan, se para la popa de la barca o barcaza y extendiendo su mano, le dice al viento: calla, y enmudece. Y al instante se hizo gran bonanza. Entonces se miraron unos a otros y dijeron: ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Señor Jesucristo. Si el viento le puede obedecer a Jesús, ¿qué no podrá hacer Jesús por nosotros? Póngase de pie en esta noche. Váyase con este pensamiento. Si usted pide la llenura del Espíritu Santo, Dios se lo va a dar. Pero no solamente para llenarlo, para sentirlo, sino de llenarlo para convertirlo. De que su vida sea transformada realmente por Dios. Y de que no vivamos un cristianismo nominal, sino un cristianismo espiritual. Muchos de nosotros venimos a la iglesia a marcar checkpoint. Checkpoint. Fui. No, yo vengo a la iglesia a llenarme de Dios. Yo vengo a la iglesia a entregarle a Dios lo mejor. Yo vengo a la iglesia a que el Espíritu Santo me ministre, me transforme, me quiebre, me haga de nuevo. Para que cuando me mande de nuevo al mundo, yo vaya con algo que darle a la gente. La gente ahí afuera está desesperada por una oración. Está desesperada por una palabra de sabiduría, por una palabra de ciencia. Está desesperada para que le digamos que en Jesucristo hay esperanza. El enemigo tiene una cantidad de gente atada de pies y de manos. Y cuando Dios le dio a la iglesia el poder,
Pero ese poder se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es para el diablo, es para la iglesia, para los redimidos de Jesús, para aquellos que claman de día y de noche, que Dios use sus vidas. Uy, hermano, el infierno se revuelca cuando sacamos un alma del infierno. El infierno se revuelca cuando atamos potestades y principados. El infierno se revuelca cuando predicamos la palabra de Jesucristo. El infierno se revuelca cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo. Y entonces Dios dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos ese poder, hermano. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo moviéndose dentro de nosotros.